Tenemos alerta en C5N, se suspendió la paritaria de transporte, se suspendió la paritaria de la UTA hasta el martes que viene y crecen las amenazas de un paro de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, de un paro de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros lo contamos ayer a última hora con la renuncia del secretario de Transporte, que hay una puja muy grande entre lo que nos cuesta a quienes vivimos en el AMBA el boleto de colectivo, lo que el gobierno pone en materia de subsidios y también lo que las empresas le ofrecen a los trabajadores. ¿Cuánto es lo que las empresas le ofrecen a los trabajadores? Atención con esto, un 1% contra una inflación que viene ya en los últimos meses bien por arriba del 2%. La paritaria se suspendió hasta el martes, pero sigue vigente la amenaza de un paro de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, en medio del verano, con el calor que hace, con las dificultades para muchos porteños y bonaerenses que implica movilizarse, ¿no? En caso de que no haya colectivos y con una oferta del sector empresarial que los sindicatos consideraron una burla. Pero detrás de esto hay una historia más. La historia de la renuncia del secretario de Transporte, que te adelantamos ayer acá en Minuto 1. De esto vamos a hablar con Tatiana Scorziapino, que nos acompaña hoy en Minuto 1. Gracias, Tatiana, por sumarte a la mesa. Gracias, Andy. Buenas noches. Efectivamente, renunció ayer el secretario de Transporte, Luis Perrini, que se fue en medio de la polémica por las denuncias internas que recibió por parte de sus ex colegas, podríamos decir, por aparentes desvíos de fondos hacia una empresa que recibía mayores subsidios de parte del Estado Nacional por un tejemaneje un poco raro que básicamente consiste en pasar mayores viajes de mayor digamos, distancia, por lo cual de mayor valor, pero en definitiva el boleto era menor, ¿no? Bien, ¿Se entiende? Vamos de a poco. Entonces hay el secretario que renunció ayer y que dijo que renunció por motivos personales, sí. O eso es lo que comunicó el Ministerio de Economía. En realidad, detrás de eso esconde una trama de denuncias por desvío de fondos que incluso en muchos casos se empiezan a señalar entre las propias empresas, ¿no? Se empiezan a señalar entre las propias empresas. La empresa implicada es Metropol, que es la que está aparentemente denunciada, todavía no penalmente, pero sí apuntada de haber recibido más de 30.000 millones de pesos de subsidios que, dicen estas empresas, no le correspondería por este rulo, si se quiere, que se está haciendo para recibir más dinero. Claro. Ahora bien, en el Secretaría de Transporte... 30.000 millones de pesos es la cifra que recibió en concepto de subsidios esta empresa. 30.000 pesos más. Claro, 30.000 millones de pesos extra. O sea, extra. El desvío de fondos, estaríamos hablando de 30.000 millones de pesos de subsidios, que además es importante esto, de subsidios al transporte. Claro. Para vos que estás del otro lado y que te vienen aumentando el boleto de colectivo todos los meses, bueno, tenés que saber que detrás de eso, por lo menos, se está denunciando una maniobra para desviar esos subsidios, que lo que hacían, está buena la explicación porque es interesante, es lo siguiente, es cuando una persona se subía, por ejemplo, y se iba a tomar el colectivo, claro, decía, para hasta Plaza transitar Italia, 15 cuadras. Por ejemplo, claro, iba, no sé, de Juan B. Justo hasta Plaza Italia, decía, bueno, que 530 y pico de pesos, que está el boleto, y la empresa, en vez de pasar esos 530 y pico de pesos, hacía de cuenta como, por ejemplo, que se fuese hasta el centro, ¿no? Digamos. Entonces, extendía la distancia, con lo cual, entre más distancia, más boleto, más subsidio recibe por parte del Estado Nacional. Claro. Es un rulo, es una cuestión administrativa casi imperceptible, porque si no estás, digamos, hilando fino, que es algo que se supone que está encargada la Secretaría de Transporte, por eso están mirando, incluso desde el gobierno, a ver si no estaba metido incluso el propio secretario de Transporte en todo este tejemaneje. O sea, dentro del propio gobierno hay dudas. Empiezan a reconocer que tal vez el secretario de Transporte estaba... muy por lo bajo, digamos, la línea es decir que él se fue por cuestiones personales. Salieron algunas versiones de que Luis Caputo iba a tener una reunión con él, recordemos que está en Davos con el presidente Javier Milei. Bueno, no, se apuraron las versiones, dicen que terminan renunciando porque ya su salida era prácticamente un hecho,
que la salida se termina anticipando porque empezaban a haber versiones cada vez más fuertes y por eso el gobierno, digamos, quiso dar como el primer golpe y por eso termina renunciando, pero lo cierto es que en algunos sectores del oficialismo empiezan a decir, bueno, quizás no todo es tan mentira como siempre salen a decir, ¿no? Claro, totalmente. Y hoy siguieron las renuncias en el gobierno, hubo más renuncias en el gobierno, Más ¿no? renuncias. En transporte hubieron cambios también en trenes, los dos directores de las centrales de trenes también renunciaron. En transporte dicen que se van porque, bueno, respondían a Pedrini, por eso siguen por ese lado, pero también renunció el titular de la UIF, Paul Stark, que se fue, ya llamó la atención, la verdad, la salida de Paul Stark porque es una persona bastante ligada al sector de Santiago Caputo. No sé si tenemos el comunicado para ver de la salida del Estamos hablando del titular funcionario. de la Unidad de Información Financiera, la UIF. Exactamente. Para que la gente entienda, es un área muy sensible del Sí. Estado Nacional porque maneja no solamente una caja importante, sino también mucha información muy sensible. Y recordemos que el Gobierno Nacional hace poco tuvo la aprobación de la ley de reforma financiera. Entonces, dicen algunas malas lenguas de que quizás Paul Stark se termina yendo por diferencias con Luis Caputo y mismo con el Ministerio de Justicia por la implementación de esta nueva ley de administración financiera, que básicamente es como la extensión eterna del lavado, ¿no? Podríamos decir, o un blanqueamiento Sí. de las divisas. Claro, sí, la idea es flexibilizar los controles Exacto. al ingreso de dinero que en algún momento estuvo por fuera del mercado oficial. También hubo renuncias en el sector energético, en el ente regulador, es decir, está habiendo realmente una cantidad de renuncias dentro del gobierno que es llamativo. Suceden también en verano, ¿no? Bueno, en verano. es cuando más suceden porque estamos todos medios de Claro. vacaciones, no se entera nadie. Pero en la UIF va a terminar asumiendo Ernesto A ver, para, porque Gasta. acá tenemos Pablo Salinas, que está obsesionado con este tema, el Le politólogo mandamos que un beso sigue... a Pablo Salinas. Sí, le mandamos sigue a full todas las renuncias desde que empezó el gobierno, ¿no? Y con la renuncia del secretario de Transporte, ya son 211 los funcionarios políticos que dejaron el gobierno de Milei. Y dice, es el segundo cambio en el área desde el comienzo de la gestión. El secretario de Transporte, muy buena la información que trae Tatiana, porque estamos hablando de subsidios que son, obviamente, una erogación fuerte para el Estado, una de las erogaciones más fuertes en materia de subsidios y que también son muy sensibles para nosotros los ciudadanos, ¿no? Sí, claro. Insisto en que es un rubro muy delicado, por eso es casi imperceptible, porque no están, digamos, dibujando papeles, sino que es una cuestión de los boletos. O sea, no es que están inventando el uso del transporte, sino lo que hacen es extender o sí dibujar un poco el número total, digamos, ¿no? Sí. Del que se tiene en cuenta. Bueno. Ahora, sí. 30.000 millones de pesos, ¿no? Nada mal. Nada más y nada menos. Tenemos otra información de último momento, alerta en C5N.